Toda la Costa de Oro. Infórmese por el 43 72 01 22. Ahora podés tener todos los secretos del tarot en tu celular. Suscríbete y recibí diariamente una predicción de tarot directo a tu celular. Por salud, dinero o amor. Envía tarot al 1003 y suscríbete. Recibirás a diario una predicción con toda la sabiduría milenaria del tarot. El tarot ahora a diario en tu celular. Suscríbete. Envía tarot al 1003. Complejo de Cabañas El Viñedo se agranda para vos y te ofrece ahora una super cabaña VIP con 3 dormitorios, cocina, baño, parrillero, estacionamiento privado y cámaras de vigilancia desde 2.900 pesos en alta temporada y hasta para 4 personas. Sí, 4 personas por 2.900 pesos. Además, cabañas de un dormitorio con todas las comodidades y gastos incluidos desde 1.900 pesos en plena temporada de sol y playa. Yo ya reservé. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Llama al 098-888-856 y vení a disfrutar de Piriápolis con la calidad y calidez de Complejo de Cabañas El Viñedo. El mejor lugar en Piriápolis. 12 años en permanente contacto con la gente, comprometidos con la región. A que no pase más nada, el miedo más natural de cantar. No soporto que un día le digan adiós. Todo se desarmaba, se oía su voz. Al fin hundió en la casa de aquella amiga que lo esperaba. Su cabeza en las piernas y lo acarició. 27 pasan de las 10 de la mañana. Qué día, además para hablar de este tema que conmociona, remueve tanto, seguramente a parte de la audiencia, también por lo que ha significado, pero que sirve también de excusa, si se me permite el término, digamos, para que se discuta el tema más en profundidad, más allá de este triste episodio protagonizado por un jugador que teóricamente, aparentemente lo tenía todo, que estaba logrando sus objetivos, y que, bueno, decide terminar con su vida después de... Después empezó a especular con que incluso algunos publicaron alguna frase que había dicho Santiago el año pasado, donde él señalaba que ya había tenido un episodio de depresión. Entonces, bueno, se empezó a especular también con eso, ¿no? Como con una enfermedad crónica. Lo recibo con muchísimo gusto al licenciado Roberto Martínez. ¿Cómo andás, Roberto? Un gusto escucharte. Hola, Ceci, ¿cómo andás? Bueno, un saludo a la audiencia. Feliz... No hemos estado este año. No, año. Es verdad. Feliz año para vos también. Roberto, primero quiero arrancar con esa pregunta. La depresión es una enfermedad y se puede tener de manera crónica, como por ejemplo se dice del alcohólico o del que es adicto a la comida, o el que tiene, no sé, un problema crónico a los riñones y sabe que el resto de su vida va a tener que tener un estilo de vida que no haga que eso detone. ¿Se puede tener una depresión de manera crónica? Sí, claro, lo describís bastante bien en comparación a otras enfermedades crónicas que solemos asumir mucho mejor, es decir, quien es hipertenso, quien es diabético, quien tiene un problema renal lo asume, si se quiere, de un modo más fácil que la depresión en sí, ¿no? Tendríamos que diferenciar que hay cuadros de depresión mayor en donde una persona tiene una depresión en un periodo de tiempo y se logra mejorar y salir adelante, y la sintomatología más severa del cuadro desaparece o remite casi por completo, es decir, la persona vuelve a estar bien, a tener disfrute por las cosas, que es uno de los síntomas más característicos, ¿no? Pero según no es deportista quien quiere, no es exitoso quien en determinada área quien quiere, sino quien puede serlo, hay una predisposición en ciertas personalidades para tener una depresión. Otras personas tendrán otros tipos de cuadros
pero siempre va a ser en función de la personalidad que cada uno tenga. No desarrolla una depresión cualquiera. Es más, muchas veces uno observa que a pesar de pasar cosas realmente duras, muchas personas, ellas conservan cierto optimismo, cierta esperanza, cierta resiliencia, que otros no, que ante sucesos un poco menores, si se quiere, se derrumban. ¿Y cómo está diagnosticado? ¿Podemos de alguna manera graficar quién puede tener mayor predisposición a un cuadro depresivo? Sí, podemos saber, es decir, aquellos, por ejemplo, que hayan tenido padres depresivos tienen una predisposición mayor, quienes tengan hermanos también depresivos e incluso hijos, es decir, por ejemplo, yo, si uno de mis hijos desarrolla una depresión, hay alguna parte genética ahí que podría manifestarse en mí a partir de las circunstancias de la vida, ¿no? Es decir, la cuestión de la heredabilidad es importante. Y también lo que se ha identificado como muy predisponente para la depresión son ciertos estilos de pensamiento, es decir, aquellas personas que tienen como un estilo de afrontar las cosas muy autocrítico, muy exigente, muy elucubrativo, aquello de pensar demasiado las cosas, ¿no? También es mayor el porcentaje en mujeres que en varones, ¿no? Aunque acá hay que hacer una diferencia porque si bien pareciera que son las mujeres las que más depresión tienen, son los varones los que más suicidio cometen. Sí. Y eso tiene que ver también con la característica esta de los varones, de ser un poco más agresivos, de desarrollar depresiones más ansiosas, se llama, ¿no? Es decir, no es aquella depresión clásica, claro, porque esto también es importante. La gente tiene idea de que alguien deprimido está tirado en la cama todo el tiempo, y no pasa así. Hay muchas presentaciones de la depresión que se pueden ir estableciendo a partir de la consulta psicológica, pero pasa, por ejemplo, en los niños se deprimen distinto que lo que se deprimen la gente adulta, puede ser incluso con cuadros de agresividad y otro tipo de comportamiento. Y los varones en general suelen tener comportamientos más ansiosos que los llevan a ser más activos, y al ser más activos, de cierto modo, tratan de, entre comillas, resolver la situación del peor modo para todos, ¿no? Para ellos y para todos. Vayamos a eso, si te parece, Roberto, los síntomas, porque vos decías que son distintos en niños, en hombres, en mujeres también, y que de alguna manera van rabado con eso de cómo poder detectarlo. Yo que no sé nada, yo que nunca fui a un psicólogo, cómo poder darme cuenta que mi hijo capaz, yo tengo una hija adolescente de 13, vos tenés hijos también, puede estar en depresión, aunque es brillante en el estudio, aunque tiene una vida normal, teóricamente, bueno, socializa, etcétera. ¿Cuáles serían los síntomas que vos destacarías en uno y en otro? Bueno, el principal síntoma es esta incapacidad que tiene la persona para disfrutar, ¿no? No pueden, es decir, hacen las actividades, pero no sienten que estén disfrutando de ellas. Lo que anteriormente o antiguamente les daba placer, por ejemplo, no sé, hacer deporte, caminar o cocinar, no sé, cada uno va a depender de los gustos de cada persona. Ahora les da lo mismo viajar, por ejemplo, salir, se van dejando de hacer actividades que antes les gustaban y les gratificaban. Ese es un síntoma. Otro es alteraciones del sueño, por ejemplo, el despertar temprano, o imposibilidad de dormir a las horas habituales, ganancia o pérdida de peso sin explicación, es decir, no lo podemos explicar por una cuestión de que haya tenido 4 cumpleaños seguidos o porque tenga diabetes, por ejemplo, es decir, una ganancia en eso. Para aquellos que ya son adultos, no sé, en el caso de los niños, también pérdida de libido, porque tiene que ver con esto de que yo te decía del disfrute, ¿no? Las actividades que antes le daban placer o disfrute no le están dando ahora. O sea que se puede traducir en que no desean casi nada, o no deseamos casi nada. Se ve como interrumpido esa cuestión tan natural, tan humana de desear cosas. Lo que pasa es que no es tanto el deseo, sino que es el disfrute de la actividad, porque pueden querer participar. Lo único que una vez que estamos haciendo esa actividad no la disfrutamos, no sentimos que nos guste.
también hay una baja energía en general, la persona se siente más cansada, más agotada, hay una tendencia a dormir más, a permanecer más en la cama, básicamente, ¿no? También la podemos relacionar, hay distintos tipos de depresiones, ¿no? Hay depresiones que son más inespecíficas, no hay una causa que uno pueda relacionarle, pero por ejemplo se puede confundir con los duelos. En los procesos de duelo hay esta sintomatología que yo te nombraba, puede presentarse, y en cambio no es una depresión, es un proceso normal mediante el cual la persona está procesando la situación del duelo, es decir, que se jubiló, que perdió un familiar, que lo despidieron, las situaciones de duelo que atravesamos todos a lo largo de nuestra vida. Sí, ante pérdidas, ¿no? Duelo siempre... Ante pérdidas, claro, pérdidas pueden ser personales o de condiciones o de un trabajo, es decir, cualquier pérdida, ¿no? Que sea significativa para esa persona. Yo estuve escuchando a lo largo de este fin de semana psicólogos y sociólogos también, y había un sociólogo que dijo, no todo el que se suicida tiene una depresión, porque también, claro. Y ahora te voy a preguntar por el tema de los mitos, pero alguien puede decidir acabar con su vida y no necesariamente el que está deprimido va a optar por la autoeliminación, ¿no? No, incluso, por ejemplo, hay una patología que son los trastornos de personalidad, es decir, las personas que lo padecen tienen un alto riesgo de suicidio, es decir, y no es que tengan una depresión, es por la patología del trastorno de personalidad, ¿no? Donde tienen conductas autolesivas, comienzan quizás con atracones de comida, comienzan con lesiones, cortes en el cuerpo, conducción temeraria, consumo de sustancias, promiscuidad sexual que te pone en riesgo con respecto a enfermedades de transmisión sexual. Es decir, hay distintos comportamientos autolesivos que las personas van juntando hasta que llega un punto que se les hace imposible, como dicen ellos, vivir como están viviendo. Entonces, siempre es importante que nosotros recordemos que la persona que se mata, en general, no es que quiera morir, sino que no quiere vivir como está viviendo. Claro. Ellas precisan hacer un cambio y no ven opciones, no ven que haya otra salida más que probar con esto, ¿no? Para dejar de sufrir. En los trastornos de personalidad es muy claro el tema del dejar de sufrir, porque ellos viven la vida como si fuera el peor. Me acuerdo un profesor Keegan siempre decía que las personas con trastorno de personalidad viven su vida como si fuera el peor día de tu vida siempre, ¿no? Es decir, para aquellos que no tenemos trastorno de personalidad, tenemos un día malo cada tanto. Ellos tienen un día malo todos los días, ¿no? Y ahí necesitan rigurosamente un acompañamiento, ¿no? Y ahí te enrabo con la próxima... Sí, farmacoterapia. En general es farmacoterapia, y ahí se necesita lo del equipo de salud y la coordinación psiquiatra-psicólogo y el acompañamiento psicoterapéutico, porque, claro, la medicación puede hacer mucho, pero sola no ayuda, porque, por ejemplo, el trabajo con el psicólogo pasa muchas veces por darle ideas al paciente acerca de cómo puede afrontar lo que le está pasando de un modo distinto, o cómo podría él reaccionar de distintas formas. Es decir, en general, las personas cuando están en estos cuadros se han rigidizado mucho, les falta lo que se llama flexibilidad cognitiva, flexibilidad psicológica, no ven alternativas, y al no ver alternativas menos creativos se vuelven, es decir, es todo un ciclo medio perverso, en donde la persona se va rigidizando, va perdiendo opciones, y pareciera que la única salida va siendo la autoeliminación. Ahora, ¿qué diferencia? A ver, que esto también es un mito, ¿no? Por el tema, para mí, ¿no? Que por el tema de la atención psicológica. Eso cualquiera o algunos que están del otro lado pueden decir, bueno, pero un amigo te ayuda en eso, porque te dice, no, Mati, no estés mal, pero vas a salir a andar en bici, pero vas a salir nos juntamos, todas esas cosas. ¿Qué diferencia hay entre un consejo que te puede dar un amigo, que puede visualizar un poco y te puede decir, no, probemos otra cosa, que ese acompañamiento o esa sugerencia de un profesional? A mí me parece que es el conocimiento basado en evidencia. El amigo lo dice con el mejor de los afectos, la mejor intención, y sobre todo basado en su experiencia y el sentido común. Un profesional de la salud lo va a decir basado en evidencia, es decir, sabemos de estudios, de pruebas, de experimentos, etcétera, de distintas técnicas que
dan resultado para esas condiciones. Podemos probar basados en evidencia, es decir, es menos tentativo, obviamente. Bien. Además, el profesional de la salud podría estar, o estamos entrenados para identificar comportamientos de riesgo y articularlo y manejarlo del modo que la persona esté más contenida que lo que podría ser un amigo. Igual lo que es importante lo que vos decís, Cecilia, porque la red social siempre es un factor de protección. En este caso, pobre de este muchacho, el futbolista, uno ve, yo por la información que trascendió, habría que ver el caso, la red social de él estaba muy empobrecida, él no estaba en el país de él estaba alejado de la familia, incluso con los episodios de aislamiento por eso del COVID, me dijeron que había tenido, es decir, son... Cuando la gente habla de este tema del COVID y de las medidas a tomar, hay que tomar en cuenta también la implicancia que tiene para la salud mental, que no es solo, no sirve de nada estar vivos si no estamos con la cabeza bien, ¿me explico? La salud mental es la base de todas las saludes, si se quiere, ¿no? Porque es la que nos permite articular los comportamientos necesarios para mantener el resto de la salud. Ahora, a eso apuntaba mi próxima pregunta, Roberto. Digamos que estamos en un momento, además, histórico, donde habría que prestar especial atención por esto del aislamiento tan sostenido en el tiempo. Y nosotros que no hemos sido de los países más afectados por las medidas tan drásticas, ¿no? Pero hay gente que ha pasado literalmente encerrado en su casa un mes sin poder salir a comprar más que la comida. Pero trayéndolo a nuestro país, ¿qué riesgo visualizás vos? Y de alguna manera se dispara la posibilidad de desarrollar estos cuadros, entonces. Y lo que pasa que es como lo que te decía un poco al principio, hay personalidades, ¿no? Es decir, nosotros tenemos distintos tipos de personalidades a partir de nuestra genética, de nuestra crianza, de nuestro propio temperamento, y unas van a ser más proclives para adaptarse a estos tiempos y otras van a sufrir muchos más. En general, lo que se ha observado es que quienes estaban mal antes de la pandemia, en estas situaciones más extremas de estrés mayor, empeoran, ¿no? Es decir, si había una relación de pareja que estaba tecleando, pasate todo este tiempo juntos, conviviendo en el teletrabajo los dos, en casa, es decir, la relación va a empeorar probablemente. Puede ser que alguna mejore, pero en general la estadística indica que no, que la mayoría de ellas van a empeorar. Quien estaba con un cuadro depresivo antes o tenía una fuerte predisposición para la depresión, y bueno, al estar más aislado, al realizar menos actividades que nos gustan, por ejemplo, a quienes les gustaba salir, ir al cine, ir al teatro, ¿no? Estar tranquilo simplemente caminando, porque es una actividad perfectamente posible, pero se sienten condicionados por la situación, por los medios, etcétera, en donde estás en un inminente peligro realizando ciertas actividades y no pueden flexibilizar como para decir, bueno, estoy en la Rambla y no hay nadie, no voy a estar en peligro ninguno, pero como no lo pueden flexibilizar y piensan que cualquier situación es peligrosa, se les va a complicar. Ese tipo de personas, claro, con la pandemia y con las medidas que se implementaron, se les complicó, más allá de lo económico, que también es un determinante importante. Porque gente perdiendo trabajo, con inestabilidad y mucha incertidumbre. Claro. Es decir, ¿puede hacer teletrabajo? ¿Quién puede? Mucha gente no podemos hacer teletrabajo. Mucha gente no es fácil quedarse 15 días en cuarentena en tu casa. ¿Qué haces? ¿Con qué paras la olla? Es decir, hay que ponerse en la situación de todas esas personas y la verdad que es complicado porque tienen que salir igual a trabajar aún sabiendo que pueden estar en riesgo y no hay medidas o no hay respuestas de parte del gobierno para esas situaciones. Es como complejo, ¿no? Sí, la verdad que algunas familias la están pasando mal, ¿no? Y además lo que ven para adelante también es de mucha incertidumbre, ¿no? Que no es que, también es un momento puntual, lo atravieso y listo, ¿no? Todo lo que se viene por delante. Recién derribábamos un mito que tiene que ver con la depresión y su vinculación casi directa que muchos le damos con la autoeliminación. Pero ¿qué pasa con otro mito del famoso, el que se va a suicidar no avisa, no da ninguna señal? Si está avisando es porque no va a hacer nada. No, claro, pero es decir, eso es en realidad que hay se llama potencial de riesgo suicida. Cuando la persona viste eso, en realidad hay que preocuparse y hay que atenderlo y es importante porque en general las personas, si están bien, no dicen eso.
Y uno puede decir que es como aquello del perro que ladra no muerde, Sí. como vos decías, ¿no? Él te avisa. Pero no, es decir, no cualquiera llega a decir esas cosas en esta situación. A mí me parece que está bueno que la persona diga que está pensando eso y haya un ambiente que pueda contenerlo y derivarlo adecuadamente. Hay líneas, la línea vida de salud pública, 0800-0767 creo que era, o por los celulares también, y además todas las mutualistas, los prestadores de salud en emergencia ya tienen un protocolo ante esta situación y hay que concurrir a la emergencia y ser atendido para conversar y para ver la situación que está pasando, ¿no? No se lo puede desatender porque la persona diga. ¿Me explico? Sí, está claro, decir, no, mira, está queriendo llamar la atención. El famoso está queriendo llamar la atención para que le presten... Sí, puede ser que está queriendo llamar la atención, pero es válido llamar la atención. Lo que pasa es que está viendo que está llamando la atención de un modo que es riesgoso para su propia salud e integridad física. Es decir, todos llamamos la atención, porque todos queremos atención de un modo o de otro. Es decir, el problema es que el modo que está utilizando esa persona no es el más adecuado y le puede traer consecuencias letales, ¿no? Entonces tenemos que identificar, el problema no es que se mate o que... Digo, sí, el problema es que se mate, ¿no? Pero el problema es el modo que la persona está dando a conocer lo que le está pasando y de cierto modo invalidarlo, es decir que no es importante, de última le está dando el mensaje de que no es importante ella también, ¿no? De lo que está pasando, y capaz que le reafirman las ideas de, por ejemplo, en la depresión, una de las ideas recurrentes es esa de que yo no sirvo para nada, no, para qué estoy acá, yo soy más bien una carga, yo no sirvo para, yo más bien les molesto más que les sumo, etcétera, ¿no? Por eso la depresión también se da más en personas más mayores también, ¿no? Ah, sí, son más propensas las personas mayores. Vos hablabas del tema de la jubilación, etcétera, también. Sí. Claro, porque las personas mayores, imagínate, en la situación, están jubilados, están sin el trabajo habitual que ellos realizaban. Es una edad, por el ciclo vital propio, donde ya están enfrentados a más pérdidas, es decir, el grupo social se ha reducido, la familia se ha reducido, los propios hijos han ido estableciendo sus propias familias, es decir, están en mayor soledad. Hoy en día, en la pandemia, están en más soledad todavía. Por ejemplo, no pueden ir a oficios religiosos porque no están, creo que están solo de forma virtual, no es lo mismo, ¿no? Tampoco están las reuniones de grupos de coetáneos funcionando, los clubes de abuelos, un montón de actividades sociales que estas personas tenían, y además de las morbilidades que ya traían, es decir, al ser uno más mayor, viste que vas teniendo más nanas, ¿no? Entonces esas cosas se van sumando, menor actividad física, por ejemplo, es bueno para la depresión o para estos estados de los que estábamos hablando ahora, la actividad física. Se ha comprobado que, por ejemplo, media hora de ejercicio físico es equivalente a la dosis de un antidepresivo en cuanto a las sustancias que ponen en juego en nuestro cerebro y que nos activan emocionalmente de una forma... vos te podés dar cuenta cuando haces ejercicio, viste que quedás como activado, ¿no? Sí, exacto, sí, además se liberan endorfinas, etcétera, ¿no? También está científicamente comprobado y explicado el porqué de ese placer. Quiero volver a un tema que también se puso sobre el tapete y me parece súper saludable que se vuelva a discutir y que tiene que ver con efectivamente las herramientas que tiene la gente común cuando empieza a sentir algún síntoma, cuando quiere pedir ayuda, cuando se da cuenta que quiere pedir ayuda, o un familiar logra llevar a esa persona, ¿cómo está reaccionando? ¿Cómo es el sistema hoy por hoy de salud, tanto pública como privada? Vos hablabas recién de las líneas, etcétera, pero ¿está medida la eficiencia? ¿Está siendo lo suficientemente accesible, Roberto? Yo leía un editorial de un colega tuyo que hablaba de los 20 minutos que se les da a los profesionales para atender, de los aranceles realmente muy, pero muy depreciados, digamos. ¿Entendés vos como profesional que el sistema está respaldando, se está encargando de una temática como esta? Y yo creo que no está dando, en virtud de los resultados, es obvio que no está dando la respuesta, porque si uno ve los indicadores de salud mental que tenemos en Uruguay, y no solo el de suicidio, sino aquellos que tienen que ver con el consumo de psicofármacos, por ejemplo, uno ve de que la salud mental está en un problema. No se la ha priorizado y sobre todo no se ha dado como herramientas para la accesibilidad, porque yo que soy psicólogo, yo trabajo
en el ámbito privado, es decir, no trabajo en las mutualistas. Mis colegas que trabajan en mutualistas están muy complicados en cuanto a lo que pueden hacer, la cantidad de sesiones, la duración de las mismas, ¿no? El uso, qué técnicas pueden usar y qué no, es decir, están muy condicionados en este trabajo. Hay mucha variabilidad, es decir, hay mutualistas que trabajan de una forma excelente, la verdad que han logrado resultados, la verdad, muy buenos en ese sentido. A veces mutualistas del interior, pequeñitas, han logrado muchos mejores resultados que grandes mutualistas en Montevideo, en donde la salud mental es prácticamente, no sé, algo totalmente secundario o terciario en cuanto a las prioridades de la salud. Bueno, un ejemplo de esto es porque en un primer momento, cuando estaba la pandemia, se suspendieron todas las consultas psiquiátricas y psicológicas y ahí te das cuenta de la importancia que algunos médicos dan al tema de la salud mental. Médicos y autoridades, porque también es una cuestión de accesibilidad. Hoy en día al psicólogo no puede acceder todo el que quisiera, porque la mayoría del trabajo de nosotros como psicólogos es privado y obviamente tiene un costo, hay unos honorarios que muchas veces no se hacen sostenibles para las personas en el largo plazo, porque estamos hablando de que siempre el tratamiento psicológico, por más breve que sea, lleva unos meses, porque no llegó, como yo siempre les digo en consulta, las personas no desarrollan de un día para el otro la situación y no se puede resolver de un día para el otro. Y conlleva ir revisando cosas a lo largo del tiempo, de las vivencias de las personas, de lo que va pasándole a la persona, y eso lleva un tiempo y requiere una inversión. Siempre voy a decirles, y además estoy reconvencido de que es una muy buena inversión, porque a la larga la persona ve el rédito, porque puede disfrutar más de su vida, de sus vínculos, potencializarse, mejorar en su calidad de vida en el trabajo, etcétera. Pero claro, en principio el sacar, el invertir en eso a veces es complicado. En terapia de pareja siempre pasa, se calcula que en terapia de pareja las parejas llegan 7 años tarde en promedio con respecto a lo que deberían haber consultado. Estamos hablando de 7 años tarde, es decir, parejas que llegan demasiado tarde a la consulta porque por una cuestión de accesibilidad, por una cuestión del pago y una cuestión de que a veces no consideran que el psicólogo pueda ser de utilidad en estos casos. Lo importante que es poner sobre la mesa estos números, ¿no? Y graficar lo que es, como decías vos, la verdadera accesibilidad que alguien puede tener porque vos hablabas de esto y yo pensaba, leía por allí y vos me confirmarás esta información de que en definitiva tenés que ser sobreviviente de alguna situación traumática para que te deriven a un psicólogo. Simplemente no. Si vos desarrollás porque sí, porque tenés predisposición, no se te murió ningún familiar, no sé, perdiste el trabajo, no te correspondería esa cobertura. O el acceso es más complicado, es decir, cuando obviamente tenés estas situaciones como un intento de autoeliminación o situaciones traumáticas, viviste un asalto, un accidente, etcétera, pérdida, consumo de sustancias, es como que claro, le dan preferencia a estas situaciones porque el propio sistema mucha capacidad no tiene. Entonces, claro, da preferencia a estas situaciones que son más complejas, naturalmente. Pero el resto, por ejemplo, una depresión con ideación suicida, puede pasar perfectamente desapercibida. Es decir, no es algo muy notorio. Y la persona realmente lo está pasando mal, lo único que no lo comunica adecuadamente, o no lo comunica porque no tiene ganas de hacerlo. Y quizás hace una consulta, pero el sistema, el profesional no lo identifica como algo de mucho riesgo y quedó, ¿viste? Y luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Sin lugar a dudas, y seguimos siendo uno de los países con una tasa de suicidio, también de divorcio, hay que decirlo, muy muy importante también. Roberto, la gente que se quiera comunicar contigo, que quiera acceder a un espacio quizás para un diagnóstico, para ver cómo lo puede hacer. Me llaman directamente, me escribe al 099-334647. Yo ahora estoy lanzando una lista de difusión por WhatsApp para aquellos que les interese el trabajo que yo vengo realizando, en donde yo les comparto audios, por ejemplo, de los programas que teníamos con vos, Cecilia, o materiales de los que voy difundiendo en las redes sociales y demás. Y basta con escribirme y agendarme al 099-334647 y les va a estar llegando este material en la medida que va saliendo. Qué bueno eso. Y quienes quieran consultar, viste que yo tengo mi consultorio en Empalme Olmos y en Montevideo, y ahora también virtual, así online, por algunos casos de
la situación de la pandemia y a distancia, ¿no? Bien. De gente de más lejos. 099-33 4647. 4647 099-334647, el licenciado Roberto Martínez. Gracias, Roberto, te mando Gracias un fuerte a vos, abrazo. Cecilia, y bueno, mucha suerte y a disfrutar del día gris, como decís Y vos. sí, le hace torta. la torta frita la semana gris. Que pases bien, Roberto. Igual. Abrazo Chau, enorme. chau. Era el licenciado Roberto Martínez. Es una